Ubicación. El estado de Guanajuato se localiza en la Mesa Central y al sur de la altiplanicie mexicana. La ubicación geográfica del estado le da gran accesibilidad tanto al Golfo de México como al Océano Pacífico. Asimismo, Guanajuato se ubica al centro de las tres ciudades más importantes del país, Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México, y la distancia media a las fronteras norte y sur es similar. Clima. El 43% de la superficie del estado está representado por clima seco y semiseco, localizado principalmente en la región norte. 33% de la superficie hacia la parte suroeste y este se presenta el clima cálido subhúmedo y 24% restante presenta clima templado subhúmedo. La temperatura media anual es de 18 grados centígrados. La temperatura promedio más alta es alrededor de 30 grados centígrados y se presenta en los meses de mayo y junio, y la más baja alrededor de 5.2 grados centígrados en el mes de enero. Flora. En primer lugar tenemos al zacatón, que es una planta herbácea que crece en los pastizales de Guanajuato. Su cosecha se da en el transcurso de todo el año. La fibra del zacatón es elástica, muy resistente y se utiliza especialmente en cepillos para caballos y para suelos. En segundo lugar tenemos al cazaguate, que es un árbol que varía entre los 5 a 9 metros de altura. Posee ramas delgadas y densas, con tronco torcido y corteza de color café. Crece principalmente en los matorrales del estado de Guanajuato. En tercer lugar tenemos al pochote, que es un árbol que alcanza los 70 metros de altura, con tronco de gran grosor que llega a medir más de 3 metros de diámetro. También se utiliza de forma medicinal. Tiene propiedades diuréticas y antiespasmódicas. Además, ayuda a reducir hemorragias y congestión bronquial. En cuarto lugar tenemos a la guapilla, que es una planta comestible de hasta 60 centímetros de altura a la que se le atribuyen varias propiedades curativas, como por ejemplo sana la bronquitis, calma la tos y desinflama los riñones. En quinto lugar tenemos a tres barbas, que es una planta que crece en los pastizales del estado. Es de estado variable, tamaño, perdón, y se distingue por tener lemas muy alargadas que terminan en tres aristas. Y por último tenemos en sexto lugar al encino, que es uno de los árboles más expandidos por las sierras de Guanajuato. De hecho, se pueden encontrar más de 20 especies representativas. Son árboles muy robustos y de follaje permanente. Fauna. En primer lugar tenemos a los armadillos. Estos mamíferos se caracterizan por poseer un caparazón dorsal que les sirve como protección. Tienen cola bastante larga y extremidades cortas. Son nocturnos y cavadores. En segundo lugar tenemos a los loros, que son aves que tienen un pico característico de forma curvada. Viven en zonas cálidas y arboladas. Son buenos voladores y escaladores de ramas gracias a sus garras. Además, pertenecen al grupo de aves más inteligentes. En tercer lugar, tenemos al pecaríes. Los pecaríes son animales a los que se les confunde habitualmente con la especie porcina, aunque pertenecen a una familia distinta. Tienen una dieta opívora que es predominantemente vegetariana. En cuarto lugar, tenemos al sopilote, que es un ave carroñera pero también se alimenta de huevos y animales recién nacidos. Su plumaje es negro, aunque el cuello y cabeza son grises sin plumas. Su pico es corto y en forma de gancho. Posee una aguda vista. En quinto lugar tenemos al lince rojo, que es un mamífero carnívoro. Su comportamiento es muy similar al de las demás especies de lince. Es territorial y solitario. Utiliza distintos métodos para marcar los límites territoriales. Entre estos destacan las marcas de garras y las deposiciones de orina o heces. En sexto lugar tenemos al tlacuache, que es un marsupial más conocido en el mundo como zarigüeya. De hocico alargado y cuerpo rechoncho, es un animal poco atractivo físicamente y desagradable para el ser humano por su comportamiento agresivo. Se alimenta de prácticamente todo, en especial como hojas, insectos, roedores, aves, semillas, frutos, entre otras cosas. Historia. Guanajuato debe su fundación a los reales de minas del siglo XVI, que al paso del tiempo lo convirtieron en el centro minero más importante de la Nueva España. En razón de su belleza y trayectoria histórica, fue reconocida por la UNESCO en 1988 como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Actualmente es el principal centro turístico del estado, además de ser una de las principales joyas coloniales de México. El origen de la ciudad se remonta a las constantes inundaciones que sufría por las crecidas de los ríos Guanajuato, Laja y otros más. La ciudad de Guanajuato es la capital de la entidad y en ella se pueden recorrer los callejones, las plazas y los túneles de esta ciudad virreinal. Toponimia. Guanajuato, vocablo que proviene de la lengua purépecha Guanaxjuato y según los investigadores tiene dos significados: lugar montuoso de ranas o lugar de muchos cerros.
También, Guanajuato es denominado un estado libre y soberano. Escudo. El escudo del estado de Guanajuato lleva en el centro la imagen de la Santa Fe de la Granada, que simboliza el triunfo de los reyes católicos sobre los musulmanes. Fue precisamente el rey Carlos I de España quien, además de conceder a la actual capital del estado el título de muy noble y real ciudad de Santa Fe de Guanajuato, le dio el escudo correspondiente. La composición del escudo es la siguiente. Se apoya sobre una repisa que representa ser de mármol, de colores con adornos de oro. Tiene en la base una concha sujetada por dos ramas de laurel que están unidas por una cinta azul. La concha que enlaza el escudo simboliza la estabilidad del hogar ensanchando sus fronteras. El fondo con un campo de oro significa la nobleza, magnanimidad y pureza de sentimientos y a la vez la riqueza de los metales preciosos que se encuentran en la entidad. El remate es símbolo de grandeza. Los laureles son el símbolo de la victoria y los acantos de la fidelidad. Inicialmente el escudo pertenecía a a la ciudad de Guanajuato, pero posteriormente fue adoptado para todo el estado, uno de los más bellos e interesantes del país. Grupos étnicos. Actualmente hay al menos 10 etnias establecidas en Guanajuato. La primera es la chichimeca jonás. La etnia de los jonases reside entre Guanajuato y San Luis Potosí. Los jonases siempre han estado al oeste de Guanajuato y se fueron moviendo hacia el este con el paso del tiempo. La segunda, náhuatl. El nombre significa sonido claro u orden. Esta cultura es conocida a nivel mundial gracias a los aztecas, quienes en los siglos XV y XVI constituyeron la civilización dominante en Mesoamérica. La tercera, la otomí. Esta se podría decir que es la cultura con más tiempo en la región. El nombre significa quien camina con flechas o flechador de pájaros. La cuarta, la mazagua. A pesar de la cercanía a México, aún existen personas que desconocen esta cultura. Son buenos haciendo ropa tejida, en especial para mujeres, con elementos distintivos de los mazagua. La quinta es la purépecha. Según los registros, esta cultura nació en 1200 después de Cristo en Mesoamérica. Se dice que su esplendor y auge terminó en 1600 después de Cristo, pero actualmente aún hay personas que conservan y preservan esta cultura en México. La sexta es la mixe. A pesar de que no se sabe mucho sobre esta cultura, hay poca información y que cuenta con poco más de 200 personas en Guanajuato. La séptima son los mixtecos. La cultura mixteca está ubicada en el suroeste de México. Actualmente se puede conseguir mucho de su cultura en los códices prehispánicos que se atesoran desde hace mucho tiempo. La octava es la zapoteca. Este fue uno de los pueblos que ya estaba antes de la llegada de Cristóbal Colón. Esto implica que pertenece a las culturas precolombianas. Es considerada una civilización mesoamericana avanzada. La novena es la maya. Son muy pocos los que aún conservan esta cultura con idioma y costumbres intactas. Los mayas nacieron en territorios al sur de México y en otras zonas de América Central. En lo que más se destacaron los mayas fue en la construcción de pirámides dentro de sus centros religiosos. También fueron reconocidos en general por su arquitectura. La décima y última es la totonaca, y esta cultura fue reconocida por su gran cantidad de cultivo de la tierra. En el pasado los totonacas le dieron muchos problemas a los aztecas. Danzas tradicionales. Tenemos la danza del torito, que es quizá una de las más representativas entre todas las danzas y bailes típicos de Guanajuato. Se trata de una representación en la cual varios personajes como el caballito, la molita, la borrachita y otros intentan derribar al personaje principal, el torito. La música que la acompaña se ejecuta con tambor y flauta. Tenemos también a la danza de los concheros. El instrumento principal de la música que acompaña a este baile es la mandolina. Está elaborado con conchas de armadillo. De ahí surge su nombre. También hay variedad y amplitud en los pasos de este baile. En cuanto a la vestimenta, se asemeja al ropaje de las tribus precolombianas, incluyendo un tocado de plumas de ave muy colorido. Tenemos también la danza de los paloteros. Esta se practica especialmente en los municipios de Yuriria y Uriangato, y también data de los tiempos indígenas. Se cree que era un ritual de preparación de los tarascas para defender su territorio de las incursiones chichimecas. También tenemos a la danza de los panaderos. Esta se baila popularmente la danza de San Nicolás, el patrón de los mineros, celebrada el 14 de septiembre. La danza se compone de una serie de sones bailados con una coreografía que escenifica esta tradición entre los panaderos y mineros. Ya casi para terminar está la danza de chichimecas y franceses. La danza pertenece a las llamadas danzas de la conquista. En general, en ella se lleva a cabo la representación de las duras batallas entre los pueblos originarios y los conquistadores.
Este baile tiene distintas versiones en los municipios donde se practica. Y la última es la danza de los sonajeros. Esta danza se realiza en varios municipios del estado como Victoria de Cortázar, San Nicolás de los Agustinos, Acámbaro, entre otros. Sin embargo, existen diferencias en la música utilizada en su ejecución. Por ejemplo, hacia el sur se interpreta con violín y tambos, mientras que en Yuriria se usa solo el violín. También en el sur se baila con música de banda y sin el sombrero típico. Fiestas importantes. Entre las más destacadas encontramos a la fiesta de San Nicolás Tolentino, que esta se lleva a cabo el 10 de septiembre, en particular en la ciudad de León. Se realizan misas, danzas, fuegos pirotécnicos y de manera especial se hace la bendición de panecitos. También tenemos a la fiesta de San Sebastián. Se lleva a cabo a partir del 20 de enero en la ciudad de León y esta fiesta dura aproximadamente 10 días. Acude siempre una feria que es considerada como de las más importantes del país, ya que recibe a muchos visitantes extranjeros. Tenemos también a la Feria Estatal de León, que es un evento que se celebra cada año entre los meses de enero y febrero. Es una tradición muy conmemorativa, por así decirlo. También tenemos a la fiesta cívica del Día de la Raza y se celebra el 12 de octubre. La gente realiza desfiles llevando consigo los mejores trajes regionales del país e inclusive extranjeros. En el centro del país es muy común que se encuentren puestitos con antojitos mexicanos, entre otras cosas. Música típica o representativa. Dada su colindancia, las danzas y bailes típicos de Guanajuato poseen similitudes, sobre todo con la música huasteca y jalisciense. Así, en este estado encontramos lo que se conoce como guapango ribeño, género musical formado por un amplio repertorio de sones, como por ejemplo el mosco, los barrenteros, entre otros, estrechamente vinculados con el son huasteco, aunque se distinguen de este porque en su alineación de 4 o 5 músicos es el violín quien lleva la voz cantante, mientras que en el son huasteco la preponderancia alterna entre el violín y la jarana. Bailes representativos. Entre los bailes y danzas tradicionales que tiene Guanajuato están son de Celaya, los sones de jarabes, interpretados por bandas de aliento, conjuntos de violín, guitarra y tambora en la Sierra Gorda. Ahora hablaremos sobre los vestuarios típicos. Las mujeres llevan su traje tradicional, que está conformado por una falda de manta llamada zagalejo, sobre la que se colocaba otra falda de franela roja, sin bordados, pero adornada con triángulos verdes en la cintura y a lo largo de la bastilla. En cambio, los hombres se constituyen por un simple conjunto de pantalones y camisa de manga larga. Estén fabricados con algodón, lino o sedas y están adornados con alforzas verticales. Ahora haremos énfasis a las artesanías típicas del estado de Guanajuato. En primer lugar está la talabartería. Es una artesanía donde se trabajan figuras y demás diseños en piel, y en la cual podemos encontrar artículos de gran calidad como cinturones, carteras, bolsas de mano, chaquetas, chalecos y hasta sillas para montar. Esta actividad es especialmente en León. Sigue la madera tallada. Si llegas a pasar por a Paseo el Alto, te encontrarás con este tipo de artesanías, bellísimas obras que las hacen con maderas de pino, caoba y cedro para crear figuras, decoraciones e incluso muebles. Obrajería. Se le conoce como obrajería al trabajo textil que se realiza en lana usando principalmente la de borrego. Sigue la talavera. Esta se le conoce coloquialmente como talavera, pero su nombre real es mayólica. Esta es loza producida a base de barro cocida y decorada con esmalte. Se distinguen hermosos diseños para decorar piezas como jarrones, vajillas y demás adornos, de los cuales algunos pueden llegar a tomar hasta 15 días en terminarse por el complejo de su diseño. La cartonería, pues creo que todos hemos visto ese tipo de artesanías y es muy importante debido a su carga nostálgica y tradicional, sobre todo en su lugar de origen, que es la ciudad de Celaya. Encontrarás piezas llenas de tradición, belleza y además de que es muy una actividad que deja a las familias de Guanajuato con mucha economía. Bueno, y ahora creo que la parte que a todos nos interesa más es los platillos típicos de Guanajuato y está como en primer lugar el capone de nopales de Soconostle,
Este platillo se prepara con ingredientes típicos otomíes. El alimento principal es la salsa capone, que lleva nopales, cebolla, chile, cilantro y tomales de milpa. Siguen las enchiladas mineras. Son elaboradas con mole de chile guajillo acompañadas de papas y zanahoria. Ingredientes como el chile y el cilantro hacen muy buena combinación con vinos blancos. Sigue el fiambre. El fiambre es un platillo típico de San Miguel de Allende. Se prepara con pollo, lengua de res, manitas de cerdo, jícama, betabel, cacahuates y aceitunas, y además de frutas como guayaba, manzana, naranjas, plátano o incluso aguacate. Siguen las pacholas guanajuatenses. Se elaboran con carne molida, chile y especias. Estos ingredientes se mezclan en un metate dándoles de forma alargada. Las zonas turísticas con mayor impacto es el Teatro de Juárez, Universidad de Guanajuato y el Museo de las Momias. Querétaro está ubicado en la región centro-norte del país y limita al norte con los estados de Guanajuato y de San Luis Potosí, al sur con el estado de Hidalgo y del estado de México, y al oeste con el estado de Michoacán, con 11.684 kilómetros cuadrados, y aparte es el quinto estado menos extenso del territorio mexicano. Su clima se caracteriza por tener altas temperaturas en verano, no extraordinarias, y fríos notables en invierno. La temperatura máxima en promedio no rebasa los 35 grados Celsius y la temperatura fría en promedio es de 5 a menos 1 grado respectivamente. Por lo tanto, la flora son plantas espinosas y resistentes como ocotillo, lechuguilla, garambullo, lincillo, anacahuitle y bosques de pino y encino, matorrales y plantas como palma, nopal y garambulo. Y su fauna se localiza más que nada en sierras. En la Sierra Gorda habita venado cola blanca, mapache, halcón, comadreja, martucha y garza. En la Sierra de Amealco, ardilla, tuza y pájaro carpintero. Y en los llanos y valles se pueden encontrar zorrillos, tlacuaches, tuzas, ratas de campo, palomas y gorriones. Ahora seguimos con la historia. Es un poco larga, pero la resumí. Y Querétaro ha tenido un importante papel en la historia de México, debido a que en 1810 fue sede de la conspiración de Querétaro, donde se fraguó el movimiento que a la postre llevaría a la independencia de México. En 1867 fue derrotado, capturado y fusilado Maximiliano de Habsburgo por las fuerzas republicanas y se restableció el régimen republicano en México. En 1917 se redactó en este estado la constitución vigente. Querétaro se ha distinguido en los últimos años por ser uno de los 2 estados del país con la mayor dinámica de crecimiento económico. Desde 1994 hasta la fecha ha tenido un crecimiento mayor al nacional, debido a que empresas nacionales y transnacionales de los sectores industriales, comerciales y de servicios se han asentado en el estado. En el 2000 se da el salto a la industria manufacturera y en el 2005 hace presencia a la industria aeroespacial. Y esta última es una de las de mayor desarrollo en la entidad, por lo que Querétaro se ha convertido en el cuarto centro de actividades aeroespaciales más importantes del mundo, solo detrás de Singapur, Dubái y Bangalore. Su nombre proviene del purépecha Keri Ireta Ru, creo que lo pronuncio bien, que significa lugar de piedras grandes o peñascos. Otra versión dice que el nombre proviene del otomí, con significado lugar donde se juega la pelota o lugar del juego de la pelota. Su escudo, el escudo de armas del estado de Querétaro, es una representación de una leyenda de la conquista de México. Según cuentan algunos cronistas de aquella época, mientras los españoles sostenían una batalla contra los indígenas mesoamericanos, tuvo lugar un eclipse total de sol. Ahora siguen los grupos étnicos. En el estado de Querétaro se localizan los grupos indígenas otomíes y pames, con sus áreas geográficas definidas y sus variantes socioculturales. Danzas tradicionales de Querétaro. La danza de los concheros.
Esta danza es también conocida como la danza azteca y mexica o la danza de la conquista. Esta es la expresión cultural más antigua del estado de Querétaro. Su origen se remonta a 1531, cuando los otomíes, aliados con los españoles, libraban la batalla contra los chichimecas y fueron sorprendidos por un eclipse del sol. Durante este evento fue divisada en el cielo una cruz que maravilló a los guerreros, quienes se postraron ante esta y comenzaron a danzar en señal de respeto y veneración a la divinidad. Los instrumentos que utilizan son semillas de árbol llamado yoyote que se colocan alrededor de los tobillos para que al moverse suenen como la lluvia, los tambores que marcan el ritmo de los pies y la guitarra de tipo mandolina que es la que marca la melodía. La vestimenta que utilizan. Actualmente su vestimenta suele variar de unos grupos a otros, pero casi siempre llevan un faldellín, rodilleras, muñequeras, pectoral y un penacho de plumas. Las plumas pueden ser de faisán, de pavo real, de gallo, artificiales o de avestruz. La tela de su vestuario suele ser brillante y de colores muy vivos. Se utilizan los ayoyotes en los tobillos y una sonaja en la mano derecha o el estandarte. La danza de la saja. Esta es una danza dedicada a la diosa otomí de la fertilidad, la tortuga. El animador utiliza un caparazón hecho de carrizo y con este se pasea por las calles ocultando y estirando su cabeza tal como una tortuga. En su recorrido va acompañado de una banda musical de instrumentos de viento. Los instrumentos que utiliza son, como ya lo mencioné, utilizan instrumentos de viento así como el tambor, la guitarra y el violín. La vestimenta. Las mujeres portan una sonaja en la mano derecha y llevan colgando un morral de tela. Y los hombres llevan camisa de manta, sombrero de palma y una faja de la que cuelga un cántaro. Danza de las pastoras. La representación de esta danza, según su origen, está ligada a las fiestas de la Natividad del Niño Jesús. La música de esta danza tiene un contenido específico y se refiere a la relación del hombre con la naturaleza y lo sobrenatural. Vestimenta. Utilizan faldas plisadas, refajos, mandil, blusa y los llamativos quexquemetl bordados y multicolores. El toque más llamativo es el colorido sombrero de cada una. Las pastoras se caracterizan porque portan un vistoso sombrero adornado con flores artificiales y de él cuelgan largos listones de colores. Siempre llevan un bastón y en la parte de arriba exhibe un atado de cascabeles. Estos cascabeles permiten ir marcando el ritmo y se disponen en dos filas. A partir de estas dos filas se forman otras más. Los instrumentos que utilizan es el violín, ya que este instrumento va indicando el ritmo. La danza de los arcos. Esta es una danza de origen europeo que rinde homenaje a la Virgen del Carmen. Es una expresión autóctona de los estados de México, Querétaro, Puebla e Hidalgo. Se compone de complejos pasos y de sorprendentes giros que ejecutan parejas de hombres. Estos hombres están formados en hileras y llevan consigo arcos decorados con flores de papel. La danza de los apaches. Se baila al compás de tambores, violines, maracas o ukeleles, siendo muy típico que suenen las pulseras que llevan los bailarines en el pie, fabricadas con huesecillos de aves. Fiestas importantes de Querétaro. Fiestas de la Cruz. Comienzan el 13 de septiembre con una gran reunión de concheros que danzan sus ritos chichimecas por todos los arcos, subiendo el cerro de Sangremal para llegar al Templo de la Cruz, en la que los devotos bailan por más de 10 horas en turnos. La celebración dura hasta el día 15 de septiembre, cuando los concheros terminan su danza ancestral para seguir con la penitencia que termina con la misa de la Santa Cruz. El Paseo del Buey. La fiesta del Paseo del Buey se celebra en el municipio de Corregidora y es una tradición que lleva más de 270 años celebrándose en honor a la Virgen del pueblito. La celebración comienza desde temprano. La gente se reúne detrás de un bovino adornado con flores de colores y mazorcas y desfilan con él por las calles de la ciudad. Al caer la noche, después del gran paseo, el buey es sacrificado como tradición y es preparado en diferentes platillos para dar de comer a todos los devotos de la Virgen del pueblito. Esta fiesta a la que se reúne el pueblo para celebrar a la Virgen con música y baile. Levantamiento del Chimal, fiestas de San Miguel Arcángel.
El chimal, que celebra a San Miguel Arcángel, es una grandiosa estructura que se construye con madera, carrizos y hojas de sotol que adorna con pan, fruta y flores. Esta estructura se prepara desde el mes de julio para ser levantada en el jolgorio del 27 de septiembre, donde toda la comunidad se reúne para admirar al altísimo chimal que incluso llega a superar el tamaño de la iglesia local. Nacimiento monumental. Durante esta representación de diferentes pasajes bíblicos con más de 700 piezas expuestas, se puede admirar figuras de santos, demonios, ángeles y pastores en su travesía a la adoración del Niño Jesús, cuya figura se coloca en el pesebre a medianoche de Navidad. Fiestas del Gallo. En Hércules, durante el mes de noviembre, las familias del lugar comienzan a concentrarse en una sola cosa: la construcción de enormes gallos y estrellas de carrizo y papel para la fiesta del 8 de diciembre, cuando la gente sale a la calle con la mejor actitud para disfrutar al son de la banda hasta la iglesia del lugar, donde celebran la misa de la Purísima Concepción. Vía Crucis. En la Cañada, una de las tradiciones más famosas es la representación de la Pasión de Cristo, que reúne a más de 20,000 espectadores y religiosos cada año, pues debido a la calidad del evento, así como el entusiasmo y la devoción de la gente, esta tradición ha trascendido por más de 50 años y se ha vuelto definitivamente en uno de los viacrucis más famosos del estado. Música representativa del estado de Querétaro: el huapango serrano o arribeño. Se interpreta con acompañamiento de 2 violines, guitarra huapanguera y jarana huasteca, mientras un cantante da cuenta de breves e ingeniosas poesías o decimales que reciben el nombre de trovas, muchas de las cuales se improvisan en el momento de acuerdo al tema del festejo. El huapango queretano, interpretado por un trío huasteco tradicional, que está formado por un solo violín, guitarra huapanguera y jarana huasteca. Bailes representativos. Huapango arribeño. Es un baile zapateado de ritmo rápido. Las parejas que lo bailan no se tocan en ningún momento y sus vestimentas características para las mujeres consisten en un colorido vestido con la falda hasta debajo de la rodilla y blusa de manga larga con medio cuello alto, rebozo, 2 trenzas tejidas con listones de colores, grandes arracadas doradas y zapatos negros. Y para los hombres usan pantalón negro, camisa de colores brillantes, morral cruzado desde el hombro derecho, pañuelo anudado al cuello y sombrero serrano. Huapango queretano. Es un baile zapateado. La vestimenta de la mujer consiste en una blusa de manga corta cubierta por un quexquemetl, una especie de blusa triangular con la punta hacia abajo. Este quexquemetl es bordado. Utilizan también una falda floreada, un delantal que llega hasta la rodilla, un tocado elaborado con estambres trenzados de colores que caen en semicírculos sobre la nuca. Utilizan guaraches. Y los hombres van vestidos con calzón y camisa de manta. Tienen un pañuelo rojo atado al cuello, utilizan guaraches y un sombrero de palma que llevan en la mano derecha y que colocan constantemente sobre su pecho mientras giran alrededor de su pareja. Vestuario típico de Querétaro. Mujer. Su falda trae rayas verticales en la parte delantera, la cual llega a la altura del tobillo y la sostiene un ceñidor. Este es de algodón y tiene anchas franjas verticales y flecos en los extremos. Se cubre en la parte alta del cuerpo con un quexquemetl. El pelo lo recogen con listones de diversos colores y el calzado original eran guaraches. Hombre. El traje original del hombre era un calzón y una camisa de manta. El calzón era sostenido también por un ceñidor y calzaban guaraches en los pies y en la cabeza traían un paliacate. Hoy en día se le puede ver al hombre con un pantalón en lugar de un calzón. Artesanías. Entre las principales artesanías de Querétaro se encuentran las muñecas Marías hechas de trapo, la ropa bordada típica de Santiago Mexquititlán, vasijas de barro, sillas de montar, barricas de madera hechas con madera de sabino, artículos de ixtle, mármol y vara de sauce, tejidos de lana y deshilados, cestería en vara y carrizo, cerámica de yeso y chaquira, máscaras de madera con cuernos de chivo, tejidos de lana e ixtle, máscaras de papel, cartón y yeso y cantera. Gastronomía. Entre la principal gastronomía de Querétaro se encuentra el charape.
que es una bebida preparada a base de pulque, piloncillo, anís, canela y clavo. Chivito tapiado. El chivito tapiado es una comida típica de Querétaro que se prepara con carne de chivo, que se adoba en una salsa preparada con chiles, cebolla, orégano, canela, comino y vinagre. La enchilada queretana, que es un platillo típico de Querétaro y su preparación consiste en una tortilla bañada en salsa de chile guajillo. Pueden ser rellenas de pollo, papa, zanahoria y encima se les pone lechuga, queso y crema. Gorditas de migajas. Su preparación consiste en masa de maíz blanco y chicharrón o queso enchilado hecho migaja. Su tradición dice que se debe acompañar con queso y nopales y la tradicional salsa de molcajete. Huichepos. Básicamente es un tamal de elote. Muchas personas lo asocian su origen a estados como Guerrero, Michoacán, pero en realidad es que en Querétaro también son de gran tradición. Zonas turísticas. Las zonas turísticas de Querétaro son La Corregidora y Pirámide del Pueblito, Islas Ibanzá y Cadereyta, Pueblo Mágico, Puente de Dios y Río Escanela, Misiones de la Sierra Gorda, Centro Histórico de Santiago de Querétaro, Haciendas y Viñedos de El Marqués, Amealco y Bernal. Ubicación y clima de Aguascalientes. Aguascalientes está ubicado en el corazón de México, en la región centro-norte del país, y hace parte de la macrorregión del Bajío. Se localiza en el centro del país, sin salida al mar, a unos 480 kilómetros al noreste de la Ciudad de México. El estado de Aguascalientes colinda al norte, noreste y oeste con el estado de Zacatecas, y al sureste y sur con el estado de Jalisco. Generalmente el clima en el estado de Aguascalientes es de carácter semiseco con una temperatura media anual de 17.4 grados centígrados. El periodo de lluvias corresponde al verano y en las otras estaciones del año las lluvias que se registran son de baja intensidad. Flora y fauna de Aguascalientes. La flora de Aguascalientes se caracteriza por ser utilizada para preparados medicinales naturales. Dicha flora consta de aceitilla, alfilerillo, árnica, jarilla y espinosilla. Ahora, la fauna de Aguascalientes consta de la rana de Moctezuma, guajolote silvestre, venado de cola blanca, tlacuache y águila real. Bueno, en la historia de Aguascalientes fue fundada el 22 de octubre de 1575 como la Villa de Nuestra Señora de la Asunción de las Aguascalientes por el gobernador de Nueva Galicia y presidente de la Audiencia Real, llamado Dr. Don Jerónimo de Orozco, como resultado de la necesidad de proteger y dar asilo a aquellos que recorrían la llamada Ruta de la Plata, la cual comprendía el camino entre Zacatecas y la Ciudad de México. Aguascalientes es un municipio que aún conserva vestigios de su historia de más de 400 años, por lo que es considerado como un tesoro colonial, ya que ofrece al visitante un conjunto armónico conformado por lo antiguo y lo moderno. La toponimia de Aguascalientes se hizo porque el nombre de Aguascalientes se debe a la abundancia de aguas termales existentes en la zona, y como ya se dijo en la historia, fue fundada como la Villa de la Señora de la Asunción de las Aguascalientes, como resultado de la necesidad de proteger y dar asilo a aquellos que recorrían la Ruta de la Plata. Para el escudo de Aguascalientes, o escudo heráldico de armas del Estado, puede observarse que está dividido en 3 cuarteles. En el centro del primero destaca, en campo de azul, la imagen de Nuestra Señora de la Asunción, en plata acompañada de 2 querubines simbolizando la fundación de la villa. A su izquierda, una fuente de agua apoyada sobre brasas, que representa la característica principal de Aguascalientes, sus aguas calientes. Y a su derecha, una cadena de oro que bordea unos labios que significan la libertad y el surgimiento de Aguascalientes como estado independiente. En el segundo cuartel, en campo de plata, una presa y un racimo de uvas hacen referencia a la irrigación y a la agricultura. En el tercer cuartel,
en campo de oro, una rueda dentada y dentro de una abeja, que simbolizan la industria y el espíritu de trabajo que distingue a los hombres de Aguascalientes. El lema que rodea el escudo, con palabras en latín, Bona terra, bona gens, clarum cielum, aqua clara. En la crimera, un casco de caballero de plata que representa al fundador de la villa, Juan de Montoro, y de él se desprende el labrequín con hojas de acento, que rodea el escudo casi hasta su base, simbolizando el proceso y desarrollo del Estado. Los principales grupos étnicos son el náhuatl, la mazúa, los tarascos, los zapotecos y los huicholes. La información proporcionada sobre Aguascalientes indica que para el 2015 el número de habitantes que declararon hablar una lengua indígena fueron 9.270.000 personas, siendo la náhuatl la más común, con 2.313.000 habitantes en la entidad. Después se ubica la lengua mazúa con 1.440, el tarasco con 735, el zapoteco con 577 y el huichol con 566 hablantes. Entre sus danzas tradicionales está la danza de la pelea de gallos. La pelea de gallos es una obra de arte exquisita, la cual tiene un ritmo muy vivo y atractivo. Hoy en día el baile se considera una danza ícono del estado y puede ser apreciado en inmensas celebraciones y ferias, como la importante Feria de San Marcos, donde el ritmo y el baile de la pelea de gallos es la protagonista. Estéticamente, el baile se caracteriza por el zapateo fuerte al ritmo de la canción, mientras que los caballeros ocultan los brazos detrás de su espalda y las damas ondulan su colorido vestido. En Aguascalientes, las peleas de gallos son muy comunes y son parte de las tradiciones y costumbres de su país. La pieza musical compuesta por Juan Garrido a mediados de la década de los 40 es un bello son donde se hace referencia a una de las actividades populares entre los visitantes a la Feria de San Marcos y a una de las actividades de mayor arraigo entre los asistentes. Las mujeres usan faldas largas con colores vivos y los hombres usan traje de charro, que es comúnmente oscuro. Los hombres acompañan la alegría con saltos y piruetas evocando a los gallos, acompañados de las mujeres. De igual manera se usan gallos en el centro para que se peleen y alrededor las parejas bailan. También está el jarabe de las palomas. Esta consiste en mover las puntas de su regio vestido blanco, imitando las alas de las palomas. Es representada solamente por mujeres con vestido blanco, simulando el traje de las aves. Su vestido posee un fondo de color contraste con el blanco del exterior. La canción fue inspirada en las aves y en la apacible vida provinciana que se veía en ese tiempo. Dejó una importancia cultural, ya que representa la vida aguascalatense y la relación que había entre la tranquilidad de la ciudad y el canto del aleteo de las aves. Otra danza tradicional es la danza de las bordadoras. Primero hay que recalcar que literalmente no se bailaba, pues es una danza apócrifa, la cual fue diseñada para bailes típicos del estado de Aguascalientes. La música es parte del folclore maliciense de Jalisco, con tintes españoles. Es representada solo por mujeres que usan un vestido típico de Aguascalientes y realizan el labor de bordar en unos bastidores grandes. Consiste en una representación de cómo se constituyen los bordados y deshilados hidrocálidos. Aguascalientes en la época colonial era una ciudad de deshilados. Gracias a esta actividad, Aguascalientes se convirtió en una ciudad con reconocimiento mundial para las mujeres. Lo que más se destaca de esta actividad es el maravilloso resultado de su imaginación y del trabajo de sus manos. La danza de los matlachines es una danza mestiza con ondas de raíces culturales, que se heredó de las dos corrientes de su formación, la exquisita sensibilidad mística de las grandes culturas precolombianas que fincaron sus valores estéticos con los olmecas, mayas y aztecas. Esta danza usa instrumentos musicales tradicionales, donde se conjuga también lo indígena con lo español, que es el violín y la tambora. El vestuario de los matlachines se compone de penacho, corpiño, nahuillas, huaraches y flechas, confeccionado con lentejuela, chaquira,
pluma de pavo, creado por ellos mismos. La naguilla se le conoce a la prenda que llevan en la parte inferior los danzantes. Es casi siempre de color rojo y por lo general utilizan la franela con forro de manta, aunque últimamente se consiguen otras telas sintéticas de mayor resistencia como la terciopana. Esta naguilla lleva diferentes figuras como aves, mariposas, flores y otros, según la imaginación del danzante. También tenemos el penacho, que es un adorno con 7 plumeros o chilillos en todos los grupos de la ciudad y 9 u 11 plumeros en el rincón de romos. Utilizan plumas de guajolote de preferencia, aunque por su escasez y costo emplean plumas de pollo seleccionadas. Estas van sobre el cincho de flete o sierras cinta amarradas en forma singular en los grupos de la ciudad y solamente a los lados, lateralmente, en los grupos de rincón de romos. Van pintadas al gusto, por lo general dominan los colores nacionales. El chaleco o corpiño es un chaleco que tiene el corte de una camiseta holgada abierta en la parte de atrás. Diferencia importante con los matlachines de Zacatecas o chichimecas de San Luis Potosí, que va abierto en la parte de adelante. Va también bordado en lentejuela y chaquira, sobresale la figura que coincidirá con las naguillas y el penacho. En la parte inferior, una hilera de carricillos rematados con tiras de gamuza o rapacejo, que caerán en la parte superior de las naguillas. También está el pantalón corto que va debajo de la naguilla, lleva bordado en los costados o bien una pantalonera de satín que llega debajo de la rodilla. Generalmente en la ciudad de Aguascalientes es color negro. La camisa es una prenda de estilo normal confeccionada en telas brillosas, generalmente de satín en color rojo, y algunos grupos la han exagerado al agregarle unas mangas muy abombonadas. Y también llevan medias, que son medias rojas de popotillo. Por lo difícil que es de conseguirlas, utilizan medias deportivas. Y por último están los guaraches, que son para protegerse de las inclemencias del suelo, que el hombre inventó el guarache sencillo como la propia vida de los hombres que lo usan. Así es, el guarache de 3 agujeros o zacatecanos sujetan las 3 suelas de baqueta que tira de piel que se atraviesa entre los dedos y se adjunta al talón en forma tal que no puede desprenderse fácilmente, dando flexibilidad al danzante que lo sabe usar. Aguascalientes tiene muchas fiestas y festivales importantes y entre ellas está el Festival de Canto Operístico. El propósito de este festival es atraer a jóvenes cantantes de todo el país y del extranjero con un esquema que combina el aspecto académico y artístico, que durante una semana convierte a Aguascalientes en un centro relevante de música vocal, al que el público podrá asistir a todas las clases públicas y a los conciertos que se ofrezcan. Se busca fomentar la práctica de la música vocal entre los jóvenes estudiantes y profesores de la música en Aguascalientes y el resto del país. También tenemos el Festival de Música de Cámara, donde su estructura se basa en un encuentro de reconocidos maestros y alumnos de la disciplina musical y la realización de conciertos destinados a todo el público. Está también el Festival de las Calaveras, que incluye eventos musicales, literarios, dancísticos y teatrales, recorridos por el centro histórico de la ciudad de Aguascalientes y una verbena popular. Y por último está la Feria Nacional de San Marcos, que incluye presentaciones de música, danza y teatro, actividades académicas, proyección del talento local, nacional e internacional, exposiciones de arte, y destaca el centenario luctuoso de Saturnino Herrán, con una exposición de calidad internacional del 2018. El objetivo es diversificar la oferta cultural para todo tipo de público. La tradición musical de Aguascalientes tiene como base 2 géneros bailables, que son el sol y el jarabe. Un son muy representativo del estado es el son de la pelea de gallos, compuesto en 1935 por el músico y escritor chileno Juan Garrido. La pelea de gallos puede considerarse prácticamente como el segundo himno de Aguascalientes. Un baile muy representativo de Aguascalientes es el baile de los ferrocarrileros.
Este es un baile que representa a los ferrocarrileros y al ferrocarril, que fue lo que hizo crecer Aguascalientes y a sus grandes estaciones ferroviarias. Esta danza es interpretada únicamente por hombres, los cuales realizan acciones de la gente que trabajaba en el ferrocarril, interpretando el mismo movimiento del tren, zapateando con fuerza y formando una fila que representa al ferrocarril. Usan un vestuario similar al de los obreros del ferrocarril, el cual consiste de un overol de mezclilla, gorra, una playera de algodón blanca y un paliacate rojo que va en el cuello. Se representa con paso decidido, fuerte sonido e impecable coordinación, que asemeja la marcha de un ferrocarril. El vestuario tradicional de la mujer es una blusa que es de color blanco con mangas amplias en la parte superior y ajustadas al nivel del antebrazo. Esta blusa tiene un talle bien ceñido a la cintura. En su diseño se nota la influencia victoriana. La falda es blanca, amplia y larga. Se sostiene con una cinta verde o roja. En la falda se hace gala de la técnica autóctona de Aguascalientes llamada deshilado. En su elaboración se aplican unos cortes denominados cuchillas. También se le ponen alforzas o dobladillos. En el delantal de la falda se puede apreciar la figura bordada de la balaustrada del Jardín de San Marcos. En su arco central se aprecian unos gallos en actitud de pelea, en referencia al himno estatal. En el volante de la falda se nota un decorado con la figura de los arcos del Palacio de Gobierno, entre los cuales se muestran unos racimos de uvas. El traje se complementa con un rebozo o manto blanco, al que también se le aplica la técnica del deshilado. Cuando una mujer usa este traje, lo habitual es que lleve trenzas largas con listones de color naranja y amarillo, atadas con grandes moños. Para el traje típico del hombre se rinde el homenaje al trabajo y consta de un overol de mezclilla con camisa a cuadros y en la cabeza se lleva un palaquete con sombrero de paja, traje de ferrocarrilero. Y aquí se pueden ver el vestido de la mujer, como se dijo, la falda, los gallos peleándose y a los extremos el racimo de uvas, y ahí está el hombre con su traje. Para las artesanías más populares o típicas de Aguascalientes están entre ellas la alfarería, que la alfarería tradicional se dedica a la elaboración de objetos de barro, que está muy arraigada a algunos municipios como Real de Asientos. No es raro encontrar por las calles mercados y puestos de artesanía donde se encuentran ollas, jarrones, jarros o macetas elaborados con esta técnica tan antigua. También tenemos la técnica del deshilado, que es una herencia hispánica, donde es una de las técnicas textiles más antiguas existentes en México. Dentro de un todo con mucha complejidad, se puede decir que es un trabajo hecho a mano con una aguja y una tela. La minuciosidad, el primor y el tiempo determinan la calidad del conjunto. Al día de hoy esta técnica lucha por mantenerse presente en el mercado. Aunque tiene menos éxito comercial que antes, su riqueza hace que muchos pidan que sea considerado patrimonio cultural. Y de hecho esta técnica del deshilado es usada para el vestuario típico de mujer en Aguascalientes. También tenemos la mayólica, que es un arte para la decoración de la cerámica que fue adquirida por influencia de la comunidad española. A lo largo de los años esta técnica fue ganando su espacio en Aguascalientes. Ahora es una parte importante de la cultura regional, donde esta técnica se suele aplicar en barro y tiene como objetivo esmaltar o vidriar, especialmente vasijas domésticas, aparentando reflejos metálicos. También tenemos el esgrafiado, que también es una de las técnicas artesanales más primitivas, donde se pueden encontrar restos arqueológicos de las primeras fases del Neolítico. En esta técnica la cerámica, cuando aún está tierna, gana vida y personalidad a través de interesantes líneas, formas o incisiones. En Aguascalientes suelen ser utilizadas en figuras geométricas o formas que simulan la naturaleza. Los colores predominantes son el negro y el blanco. También tenemos la tabalería o guarnicionería, que es un arte que tiene como objetivo trabajar con artículos de cuero o guarniciones para caballerías. El talabartero se encarga de manipular el cuero para que sea posible ser utilizado en el día a día.
También produce objetos de trabajo de campo. Aguascalientes es conocido como la cuna de los más expertos en el arte de la manipulación del cuero. Y por último está la joyería, que se utiliza. En Aguascalientes se utiliza una piedra preciosa que cuenta con más de 30 millones de años de antigüedad. Una vez pulida y convertida en anillos, aros o pulseras, puede alcanzar un valor desorbitado en el mercado. Y bueno, pues aquí se pueden observar las primeras tres, que son la alfarería, la imagen 1, el deshilado en una prenda, que es la imagen 2, y la técnica de la mayólica, que también se puede ver en el plato y el jarrón de atrás. Y ya en estas imágenes vemos la técnica del esgrafiado en los jarrones de atrás con figuras geométricas y así. Y en la imagen 5 se ve la talabartería o la guarnicionería, que se ven que usan cuero para sus diseños. Y por último la joyería, que ya son collares y aretes. Gastronomía. Su gastronomía es a base de carnes, destacando el menudo, el pozole y la birria de barbacoa. Uno de los platillos más representativos de Aguascalientes es el famoso pollo de San Marcos, que se prepara principalmente durante la célebre fiesta de San Marcos, y el chile Aguascalientes, platillo que incluye el tradicional chile ancho con carne molida y especies y frutas. También son típicos de su cocina las gorditas rellenas, el lechón al horno, el chile aguascalientense y la sopa campesina. Zonas turísticas. Aguascalientes es uno de los importantes destinos turísticos mexicanos, por región el inmenso acervo histórico y cultural que alberga, con gran cantidad de edificaciones y monumentos históricos. Debe su nombre a la cantidad de aguas termales descubiertas por sus primeros pobladores, donde aún se encuentran balnearios terapéuticos. Lugares para visitar serían la Feria de San Marcos, Museo Ferrocarrilero, el Cristo Roto, el Balneario Valladolid, la Isla San Marcos, el Cerro del Muerto, la Boca de Túnel, el Jardín de San Marcos, la Plaza de las Tres Centurias y el Sabinal. Ubicación. Como le dice el nombre, esta región está ubicada en un conjunto de tierras altas, una gran meseta que se eleva hasta los 2000 metros sobre el mar. El río de Aguascalientes lleva la corriente principal y en su cuenca se encuentran los Altos de Jalisco, que son la continuación hacia el occidente de las tierras altas y onduladas del norte de Bajío, que se alcanzan a distinguir por ser un poco más secas. El terreno en su mayor parte es ondulado y pedregoso. Está densamente poco poblado, cuenta con una gran cantidad de localidades medias y pequeñas. Clima, flora y fauna. La temperatura media anual es de 18.6 grados y tiene una precipitación media anual de 647.7 milímetros de lluvia en los meses de junio a septiembre. El promedio de días con helada es de 22. Su flora está compuesta por huizache, mezquite, maguey, nopal y álamo. En la región montañosa se puede encontrar manzanilla. En la fauna predominan animales como coyote, puma, gato montés, lobo, venado, liebre, ardilla, rata, tlacuache, armadillo, topo, tejón y conejo. Además hay algunos reptiles como víbora de cascabel y coralillo, así como variedad de aves. Historia. Los primeros habitantes de la región fueron los chichimecas, nombre que daban los mexicas a los pueblos indígenas que habitaban en el centro y norte del país. Debido a las bajas que tuvieron los conquistadores españoles por los ataques de los chichimecas, los llevó a contestar con una táctica bélica de etnocidio. Llevaron milicianos rurales castellanos, la mayoría de ascendencia francesa, para repoblar el centro de España. No obstante, igualmente los hubo portugueses, italianos y oriundos de Flandes, que con anterioridad habían luchado contra turcos y moros. De esta manera, entre europeos e indígenas se formó el crisol de razas tan característico de esta región. Toponimia de Jalisco. Su nombre se deriva del náhuatl Xalisco, que significa sobre la superficie de arena, y se compone de las voces Xali, arena, y de Isco, superficie o cara. Escudo. Su origen se remonta al año 1539, cuando el rey Carlos V de España otorgó a su capital Guadalajara el título de muy noble y leal ciudad, y le asignó este escudo que identifica por igual al estado de Jalisco y a Guadalajara. La historia y el significado del escudo de Jalisco están estrechamente vinculados con el proceso de colonización, formación social y posterior independencia del territorio jalisciense. Dentro de él, dos leones de su color puestos en
arrimadas las manos a un pino de oro realzado de verde, en campo azul, orla de 7 aspas coloradas y el campo de oro, por timbre un yelmo cerrado y por divisa una bandera colorada con una cruz de Jerusalén de oro, puesta en una vara de lanza, contrasoles, dependencias y follaje de azul y oro. Grupos étnicos. Huichol. Se sabe que de alguna forma llegaron hasta la Sierra Madre Occidental. Según dicen, los antepasados de esta cultura fueron independientes de cualquier cultura mesoamericana. En su religión tienen intacta la figura del chamán. Hacen ofrendas de escudos y flechas para cortar su punto de vista con respecto a la creación del mundo. También hacen actos religiosos en llamado al sol, la lluvia y hasta para hacer encuentros espirituales. Purépecha. La arquitectura de esta etnia es muy destacada. Se caracterizaban por realizar pirámides en forma de T. También eran ricos en plumas de colibrí, por lo que las utilizaban en mosaicos. Esto daba cierto prestigio a su territorio. Mixteco. Se caracterizaron por tener gran desarrollo en los ámbitos tecnológico y artístico. Fabricaban objetos en cerámica, huesos tallados, herramientas en obsidiana, entre otros. En los sitios donde se asentaban los mixtecos, predominaban las plataformas y juego de pelota. Náhuatl. La cultura náhuatl se originó en el centro de México. Se considera precolombina y perteneciente a las culturas principales de Mesoamérica. Su sustento económico se basa en la agricultura. Sus artesanías son algo que también viene al caso, puesto que ellas recaudan una cantidad moderada de ventas. Danzas tradicionales. Danza matlachina San Juan Tadeo de Lagos de Moreno. Al ritmo de los tambores y la música de violín, remarcan cada pisada los integrantes de la danza. Con los penachos multicolores, los danzantes bailan con fervor. Como ritual de fe y esperanza, reafirman su devoción católica. La danza autóctona de Acatic. Es una danza nativa donde se guarda la memoria de los indígenas naturales y otros ancestros del pueblo de Acatic del lado norte del arroyo. Su objetivo es conservar ciertos conocimientos ancestrales. Es una danza de guerreros que está dedicada al sol como representación de Dios, y es poco conocida a pesar de sus fuertes raíces indígenas. En la actualidad, familias enteras pactan compromisos generacionales para impedir la muerte de esta tradición. Fiestas importantes. Feria y Fiestas de la Virgen de Guadalupe en Aranda se celebra del 4 al 12 de enero. Fiestas de la Candelaria en Encarnación de Día se celebran del 25 de enero al 9 de febrero. Feria de Abril en Tepatitlán de Morelos se efectúa del 22 al 30 de abril. Fiestas de la Virgen de la Asunción en San Juan de los Lagos se celebran del 1 al 15 de agosto. Las fiestas de San Miguel en San Miguel del Alto se llevan a cabo del 16 al 30 de septiembre. Fiestas de la Virgen de los Dolores en Teocaltiche se celebran del 1 al 12 de noviembre. Música típica o representativa. Las fiestas no eran acompañadas por un mariachi tal cual, sino por las músicas. Pero realmente la música típica es el mariachi con tambora o la tambora ranchera, que es otra forma por la que es llamada. Esta se caracteriza por su sonido rechinante resultante de múltiples guitarras, violines, vihuelas y guitarrones, que son acompañados de percusiones como la tambora y el redoblante. Así eran las fiestas para el baile en haciendas y ranchos de todas las clases sociales, ejecutando sones, canciones, polcas, danzas, contradanzas y sones. Bailes representativos. El son está ligado estrictamente al baile social, no a la danza ritual, donde suelen intervenir una o más parejas que ejecutan zapateados sobre tarimas para también complementar la parte rítmica. Y a pesar de que es un baile que incita al cortejo, el son no promueve el contacto físico entre sus danzantes. Es decir, el zapateado es un baile representativo. Un ejemplo de esto sería el paso del volador, un paso de baile de herencia indígena que refleja el sonido del son jalisciense, que tiene 3 golpes rítmicos de igual valor, que sería derecho, izquierdo, derecho. Este es utilizado durante las peregrinaciones. Vestuarios típicos o representativos. Mujer. El traje típico de la mujer se caracteriza por tener un vestido largo de una sola pieza y el cual puede ser de diversos colores. Es decir, no existe un color único y definido para el vestido. Dicho vestido es elaborado en popelina, de cuello alto y con mangas bombachas.
Además, tiene volados en la parte superior en forma de V, también en la inferior, que es bastante amplia, y para darle la alegría que identifica al estado, el vestido utiliza cintas de colores contrastantes y encaje decorativo. Además de esto, se utiliza un tocado representativo combinando al vestido y accesorios. En el hombre, el traje típico de Jalisco es representado por los charros, y aquí sí se puede decir que la vestimenta del hombre es compleja, pues no consta solo de unas piezas como en la mayoría de las vestimentas tradicionales de los demás estados. Pues bien, una manera de describir este traje es el uso de una chaquetilla corta y ajustada que termina en la parte inferior de la caja torácica. Esta chaquetilla hace juego con el color del pantalón y el sombrero, el cual habitualmente es negro, pero igual puede ser gris, blanco o incluso azul. Recordemos que debe utilizar un pantalón que suele ser muy ajustado, botas y su inseparable sombrero. Ahora hablaré sobre las artesanías. La primera que quiero mencionar es la curtiduría de piel, que es la más representativa de los Altos de Jalisco. Esta curtiduría pues es un proceso en la que se encoge la piel de un animal putrescible para convertir esa piel en una piel imputrescible. ¿A qué me refiero con esto? Normalmente cuando cortan la piel de un animal, esta se pudre y lo que hacen es pasar esta piel por diversos procesos en los que se le añaden productos químicos para que ésta logre no pudrirse. La segunda artesanía que quiero mencionar es la producción de rompope y algunos otros licores. En este caso, pues no creo que se necesite una explicación tan detallada porque ya conocemos este proceso. En la imagen número 2 podemos ver que es un ponche de Cuquío, que pues es artesanal, es producido en Cuquío, que Cuquío es un pueblo de los Altos de Jalisco. La tercera artesanía es las artesanías de palma, que este es un proceso muy largo, ya que primero se tiene que hacer el rajado y secado de una palma que no tiene que estar extendida para después dejarla secar durante un periodo de 8 a 10 días con sus respectivas noches para que esta misma palma se vaya decolorando hasta tomar el tono blanco que conocemos de todas estas artesanías. Después se tiene que volver a hacer el rajado ya que esta ya esté seca, para de ahí sacar pedazos más pequeños y empezar con el proceso de tejer y formar las figuras que conocemos. En este caso, en la imagen número 3 podemos ver que son como unas personitas tocando instrumentos, que esto representa al mariachi representativo de los Altos de Jalisco. Después están las artesanías de barro, que este es un proceso también muy largo, ya que se tiene que hacer desde la selección del barro en una mina hasta hacer la limpieza y quitarle todas las hierbas y piedras que tiene para comenzar con su elaboración. Ya que el barro está completamente limpio, lo pasan por molinos, añadiéndole agua. Y quiero resaltar que esto se escucha muy fácil, pero realmente tienen que cuidar cada detalle, porque por ejemplo, si una pieza la quieren hacer muy alta, el barro tiene que estar más duro de lo normal, pero si se pasa de duro, la pieza no sale bien, y si está muy aguado, pues en el proceso de secado esta figura se agrieta. Después del proceso de ponerle agua al barro, lo que se hace es que se pasa al proceso de amasado, ya que esto es una fase importantísima en el proceso de estas figuras, porque ese amasado tiene que ser uniforme, porque si no, como ya les mencioné, si no está bien amasado el barro y tiene bolsas de aire, pues corren el riesgo de que se estallen en el horno de las piezas. Después de que pasaron todo este proceso y ya hicieron las formas, se pasan por un horno, aunque a veces no es realmente necesario ponerlos en un horno, sino que algunos tipos de barro se van secando muy rápido. Pero, como ya les mencioné, si estas piezas de barro no están bien hechas, pues corren el riesgo de que se agrieten y tengan que volverlas a hacer desde cero.
Después de todo esto, estas piezas se esmaltan, que pues se esmaltan con un esmalte color verde, que pues unas personas pensarían que se quedaría de ese color, es decir, verde, pero realmente en las piezas que sí necesitan un secado con horno, este esmalte se vuelve transparente. Después de que van al horno a hacer su proceso de cocción, se dejan ahí durante más o menos de 8 a 10 horas en una temperatura aproximada de unos 1000 grados centígrados para que éstas se puedan secar bien. Después se tienen que dejar enfriar y pues ya quedan listas las figuras que venden. Por eso es que están tan caras, porque es un proceso muy largo. Y la última artesanía que quiero mencionar es la bisutería, que de lo que investigué se hacen de muchas formas, pero la que más me interesó son las mismas que hacen con el proceso de las artesanías de palma, ya que pues estas se hacen de la misma forma tejiendo la palma, pero en este caso lo hacen en, en una tira de hierro y de ahí se van haciendo las formas de cada una de las joyerías. Pueden ser collares, anillos, pulseras, aretes, etc. En la gastronomía hay muchísimos platillos representativos de los Altos de Jalisco, pero en este caso quiero hablar de los más importantes y empezaré con la capirotada. Esta tiene un simbolismo religioso, ya que justamente es preparada para el consumo en la Cuaresma, ya que contiene el pan, que es el cuerpo de Cristo, la miel es la sangre, los clavos son los clavos en los que fue clavado, la canela es la cruz y de ahí pues el queso es el sudario, pero esto ya depende de las creencias de cada quien y de los ingredientes básicos que cada persona elija para su preparación. Existen dos versiones básicas de la capirotada. Una es con miel de piloncillo hecha con agua y es hecha con pan añejo bañado, duro y rebanado. Y la otra es que con leche infusionada con canela y azúcar, igual sobre el pan viejo cortado en rodajas, pues se remoja. Ambos métodos tienen muchas versiones, pero como ya mencioné, esta es la más representativa de los Altos de Jalisco, que sería pues cualquiera de esas dos ya mencionadas. Y normalmente a muchas personas no les gusta por lo mismo de que es pan remojado y es algunas veces muy dulce por todos sus ingredientes, como el piloncillo, la miel del piloncillo, pero pues a mí me gusta mucho y pues es uno de mis platillos favoritos. El segundo platillo que quiero mencionar son las carnitas. Las carnitas tienen una gran historia detrás de todo, literalmente, pero pues voy a hablar de su preparación. Es cocida y dorada en manteca del mismo puerco. Se sirve en tacos con cebollita y cilantro y curtido de cebolla con chiles y todo eso, limoncito, salsita y pues ya, es una delicia. Pero también es servida solamente las carnitas con frijoles refritos y arroz rojo o anaranjado, según como cada quien lo conozca. El tercer platillo es chamorro adobado, que pues son adobados en salsa de 3 chiles, que son el guajillo, el cascabel y el pasilla. Estos son chamorros de puerco. Normalmente se hacen en hornos envueltos en papel aluminio y se sirven en un plato con todos sus jugos y algún otro acompañamiento, ya sean frijoles refritos, arroz rojo o anaranjado, verduras, puré de papa, etc. El cuarto no es tanto un platillo representativo, pero es algo que se hace muchísimo en los Altos de Jalisco, que son los quesos frescos como el panela, el queso crema, el asadero y el cotija, que pues también son un proceso muy largo para crear esto, que pues es la coagulación, el corte, el tesuerado, el prensado, el salado y la maduración del queso, que se hace desde que pues es leche y pues es muy rico. Y el último tampoco es un platillo, pero como ya lo mencioné, es algo que se produce mucho en los Altos de Jalisco, que es la cajeta. Normalmente es cajeta quemada.
Se elabora con leche bronca extraída directamente de las vacas, se cocina en grandes casos de cobre y se utilizan palas de madera para moverla. Y normalmente cuando van a un pueblo, pues estas las venden muy caras porque pues realmente son muy ricas, pero así se me hace que son muy caras. Y las venden en trastecitos de madera como ovalados, que les quitas la tapa, que también es de madera, y te las comes con esa misma tapa. No sé cómo explicar esto, pero es muy rico. Zonas turísticas. La primera es Tepatitlán, que es un pueblo de la región Alto Sur y es conocida como la capital de los Altos. Y esto es por la importancia institucional que tiene y también por su tamaño. Más que nada es turística porque muchas personas van a caminar por sus pintorescas calles, pasan por la plaza principal y el kiosco de herrería ornamental. Además visitan el santuario del Señor de la Misericordia, que pues se caracteriza por ser cantera rosa y de estilo neoclásico. También visitan la parroquia de San Francisco, el Museo de la Ciudad, Museo del Cactus, en donde se pueden conocer más de 150 especies de este tipo de plantas, o sea, el cactus. El segundo lugar es Arandas, que es una ciudad de los Altos de Jalisco, que se caracteriza por su gran producción de tequila. Es conocido más que nada como Parrandas. Ahí pues quién sabe por qué será. Al visitar esa ciudad pues se pueden conocer campos de agave, en donde muchísimos turistas van a visitar el Alteño, que es una pequeña productora de tequila artesanal que se encuentra a las afueras de Arandas, así como la hacienda de Santa María del Nopal, los campos del templo de San José Obrero, que tiene una gran campana, la cual pues es muy reconocida como la campana más grande del país. El tercer pueblo es Jalostotitlán. Este pueblo se encuentra en la región Altos Norte, que pues está lleno de historia, ya que pues más que nada este pueblo fue escenario de la guerra de los cristeros, en donde se pueden ver muchísimos monumentos que fueron defendidos, como la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, el Templo del Sagrado Corazón y el Santuario de Guadalupe. El cuarto pueblo es San Juan de los Lagos, que más que nada no es un pueblo, sino ya es una ciudad. Es conocida como un destino para el turismo religioso más que nada, ya que pues es visitado por millones de feligreses. Y esto es porque pues van todos esos feligreses a conocer a fondo San Juan de los Lagos, como visitar sus antiguas iglesias, como la Catedral Basílica del Santuario de la Virgen de San Juan de los Lagos, que pues es una construcción del siglo XVIII que resguarda pues en su interior 6 cuadros de Rubens. Además van a visitar otros santuarios como son el Templo del Calvario, la parroquia de San Juan Bautista, el Templo de la Sagrada Familia y la parroquia de la Sangre de Cristo. Y el último pueblo de los Altos de Jalisco es Lagos de Moreno, que fue declarado como pueblo mágico en el 2012 gracias a su patrimonio arquitectónico, además de sus templos, parroquias, casonas y haciendas virreinales. Sus lugares más visitados son el Templo de la Merced, el antiguo convento de Capuchinas, el Templo del Calvario y la residencia del Conde de Rul. El estado de Oaxaca está localizado en la región suroeste del Pacífico mexicano. Limita al norte con Puebla y Veracruz, al este con Chiapas y al oeste con Guerrero. Clima. En el estado de Oaxaca predomina el clima tropical. Su temperatura media anual es de 18 grados centígrados más o menos. No obstante, la accidentada geografía provoca variaciones de clima.
Por ejemplo, en los litorales prevalece una temperatura promedio de 27 grados centígrados, mientras que en el Valle de Oaxaca la temperatura media es de 22 grados centígrados más o menos. Pero pues por su parte, en las regiones altas de las montañas impera el clima frío. Flora de Oaxaca. Se cree que Oaxaca alberga entre 850 y 900 especies vegetales. Entre ellas están la ceiba, que es un árbol mediano y espinoso con un tronco cónico y robusto. Sus hojas están dispuestas en espiral y sus flores son pequeñas y blancas. Es un árbol que suele encontrarse en un bosque tropical. También se le conoce con el nombre de pochote o pochota. Y su nombre científico es Aesculifolia. El siguiente es el framboyán, que es un árbol con el tronco un poco torcido y tiene un follaje muy denso. Puede llegar a medir hasta 8 metros de altura. Tiene flores grandes de colores muy vivos, como rojo y naranja, por lo que es muy común que se le use para ornamentar espacios. Requiere mucho sol y florece desde la primavera hasta que comienza el otoño. El siguiente es el palo mulato, que es un árbol con una corteza escamosa de rojo a verde pardo. Puede alcanzar los 25 metros de altura y se tuerce de un modo muy característico en la mitad de su tallo o cerca de la ramificación. Sus hojas y flores están agrupadas en pequeños racimos. Las flores pueden adquirir un tono como rosa crema, o sea, rosa pastel, y pues su fruto adquiere un color café rojizo cuando madura. Crece silvestre en climas cálidos y templados. El siguiente es el amatillo, que es un árbol que comienza como epífito, pero que se convierte en uno independiente que puede crecer hasta los 30 metros de alto. Es una planta de clima cálido que se usa en la medicina tradicional para tratar el dolor de muelas y su nombre científico es Ficus pertusa. Y el último del que quiero hablar es el ahuehuete, que es un frondoso árbol nativo mexicano que puede vivir por miles de años y medir hasta 40 metros de altura. Tiene un tronco de entre 2 y 14 metros de diámetro. Es un tipo de ciprés que habita a orillas de ríos o arroyos. Produce semillas de manera profusa entre agosto y noviembre. Se sabe que su nombre común proviene del náhuatl, pero no hay consenso sobre su significado. Su nombre científico es Toadium weigeli. Entre su fauna se encuentra el tepezcuintle o guanta, que pues es el nombre que recibe en México la paca común. Es una especie de roedor que vive cerca del agua en los bosques tropicales. Su cuerpo es de color pardo con manchas blancas. Mide entre 60 y 79 centímetros de largo, más los 2 o 3 centímetros de cola. Su cabeza y sus ojos son grandes, sus orejas son cortas. Es un animal nocturno que se alimenta de vegetales, sabe nadar y se encuentra en riesgo porque normalmente la cazan por el sabor de su carne. También está la nauyaca oaxaqueña, que es una serpiente venenosa de entre 55 y 75 centímetros de largo. Tiene escama rostral, la punta de su hocico es elevada y se asemeja al hocico de un cerdo. Es de color marrón o gris con manchas oscuras en forma de triángulos, cuadros o rectángulos. Son nocturnas y se alimentan de lagartijas, anfibios y aves. Normalmente son aves pequeñas de las que se alimentan. Las crías de esta serpiente suelen nacer en temporadas lluviosas en camadas de 3 a 36 individuos, o sea, de 3 a 36 mini serpientitas. También se encuentra el venado de cola blanca, que pues este es un mamífero cuyo pelaje adquiere un tono rojizo en primavera y verano, mientras que en invierno es más bien como marrón, o sea, café. Puede llegar a pesar 60 kilogramos y medir entre 1.6 y 2.2 metros de largo, con la cola incluida. Los machos tienen una cornamenta ramificada, que usan para combatir con otros machos durante el cortejo de las hembras. Estas normalmente están en celo durante el otoño. Pueden andar en grupos de hasta 15 ejemplares, pero la unidad social básica es de 2 individuos, hembra y cría. Se alimentan de hojas, frutas y semillas. El siguiente animal del que quiero hablar es el mono aullador, que es un primate que posee un pelaje más largo a los lados de su cuerpo.
Ese pelaje tiene un tono como amarillento, mide entre 56 y 92 centímetros, tiene cabeza pequeña y cola larga de una longitud que pues por lo general iguala a la de su cuerpo. Su cola es prensil, por lo que le sirve para balancearse en las ramas de los árboles. Su visión es tricromática, habita en zonas selváticas y se llama aullador porque emite un silbido similar al del viento, que en realidad yo lo he escuchado cuando voy en carretera o algo así. Y no sé, la primera vez que lo escuché me asustó mucho, porque pues aquí menciona que es similar al viento, pero en realidad con el eco de la selva se escucha muchísimo más fuerte. Y el último animal del que hablaré es la tortuga caguama o tortuga boba, que pues es una tortuga marina que puede pesar hasta los 135 kilogramos en su adultez. En promedio mide 90 centímetros de largo y puede vivir hasta 67 años. Su piel es amarilla o marrón, mientras que su caparazón es más bien como rojo. Sus mandíbulas son grandes y fuertes, se alimentan de invertebrados que encuentran en el lecho marino. Tiene baja tasa de reproducción y es una especie cuyo estado de conservación se considera vulnerable. Si mal no recuerdo, antes la consumían de alimento. Historia de Oaxaca. Oaxaca se fundó en 1486 por un destacamento de soldados aztecas que Huitzotl, el emperador de México, mandó a poner en los márgenes de Atoyac para vigilar la conducta de Cosijueza, rey de Sachila, los cuales talaron una parte del bosque de Guaje que existía en este lugar y levantaron sus viviendas. Toponimia. Su nombre proviene del náhuatl Huaxillaca, que significa sobre la nariz o en la punta de los guajes, y más libremente es en el punto superior o dominante del bosque de guajes o guajal. Aludiendo al guaje, es una leguminosa arbórea de semillas comestibles del género Leucaena que abundó y aún existe ampliamente diseminada en la zona. El guaje normalmente yo lo he visto que lo hacen en salsas. Realmente no sé, desconozco cómo se prepara, pero en la imagen que está en la esquina inferior derecha puedo enseñarles un poco más de lo que es el guaje y de qué forma se prepara. El escudo cuenta con un lienzo enrollado que simboliza las luchas por la libertad de los oaxaqueños. La representación del nopal es la antigua riqueza oaxaqueña. La cruz dominicana es en reconocimiento a la labor de esta orden en la zona. Las 7 estrellas representan cada una de las 7 regiones del estado. El topónimo Huajiacac significa que en el siglo XV los mexicas establecieron un campamento en este valle, al que llamaron Huajiacac, que en náhuatl significa en la punta o en raíz del guaje. Las manos rompiendo las cadenas significan el final de la opresión. La leyenda del óvalo es el lema de Benito Juárez. Y el perfil del Palacio de Mitla, que hace alusión al pasado remoto de la región. 8 de los grupos étnicos que habitan y son originarios de Oaxaca son los mazatecos, los zapotecos, los triquis, los guaves, los chocantales, los ixcatecos, los tacuates y los chocoltecos. Danzas tradicionales. La tortuga. Es una danza que simboliza el camino y lo que es o era la recolección o caza de tortugas. Es una danza interpretada por 17 hombres, donde 7 se disfrazan de mujeres, uno como el Pancho, otro como la Minga, y el último se disfraza como una tortuga que en su caparazón tiene o sostiene también a un hombre. Es una danza que, si bien tiene pasos establecidos, también se presta a la improvisación. Y su música es interpretada por una banda de viento, por flautas, tambores y los mismos caparazones de tortuga. Las chilenas. Es un zapateado que se acompaña con música ejecutada por un violín, por guitarra, un cajón y a veces con arpa. Se interpreta de manera que el zapateado de los bailadores y la música forman una unidad, al cual se logra gracias a la resonancia que produce la artesa.
Por lo regular, los danzantes van descalzos. Sin embargo, hay dos vestimentas. Está la vestimenta que es indígena y la vestimenta que es mestiza. La vestimenta mestiza para el vestuario femenino está compuesto por una blusa bordada con shakira, formando guías de flores y algunos animales, y la falda es amplia, de vívidos colores. Se trenzan y utilizan aretes y cadenas de oro, una mascada, y el hombre usa un pantalón y una camisa amplia anudada por la cintura, con un sombrero de palma y un paliacate rojo. Fiestas importantes. La Guelaguetza se realiza en la capital de Oaxaca y su origen representa un profundo sentido de cooperatividad de los pueblos indígenas de este mismo estado. Se realizan varios bailes y danzas que son tradicionales de cada una de las regiones. El número 2 tenemos al Festival de Primavera Rodolfo Morales, que está dedicado a los padrinos del Niño Dios, que son responsables de llevarlo en procesión desde su casa hasta el templo del barrio. El Carnaval Putleco. Son 3 días previos al miércoles de ceniza y hay un carnaval donde miles de personas se toman y se visten de disfraces de tiliches o viejos y bailan al ritmo de sones y chilenas. Martes de Brujas. Durante los 5 martes de Cuaresma se realiza un festival donde van y cantan y bailan, parecido a la Guelaguetza, solamente que se hace en recuerdo, está dedicado a las mujeres que acudían a dejar la cena de tamales y atoles y que se alumbraban con brujas aquí mismo al templo de Santa Elena de la Cruz. Música típica. Cuenta con la influencia teotihuacana y maya, con la presencia de instrumentos de aliento y percusión. Sin embargo, con la llegada de los españoles se introdujo el canto llano, que es la música vocal monódica tradicional de las liturgias cristianas, así como la escritura musical y el uso de instrumentos como violines, guitarras, flautas y sacabuches. Como mencioné anteriormente, también se usan partes de la naturaleza como el caparazón de las tortugas, y entre ellos se encuentra el jarabe del valle, los sones mazatecos, los sones itzmeños, los sones y chilenas de Santiago Pinotepa Nacional. Bailes representativos. Está la danza de la pluma, donde los danzantes se asemejan a aves que saltan al ritmo de la música y se dividen en 2 bandos, indígenas con Moctezuma y soldados españoles con Hernán Cortés. La danza de las mascaritas es una donde antiguamente solamente se interpretaba por varones y ahora son 5 parejas de mujeres y hombres que conforman la danza utilizando máscaras, y 4 de estas parejas danzan alrededor de la que sería la pareja principal. La danza de los tejorones representa el encuentro entre el tigre, vaca, perro y la mujer de los tejorones, María. Ellos se cubren la cabeza con plumas y con ropa rota. Los otros personajes usan máscaras y sus prendas de latón simulan ser de oro. Es interactiva y humorística con el público. Y tenemos también el baile Flor de Piña, que es uno de los más llamativos de Oaxaca. Es representada únicamente por mujeres que visten huipil de flores y cargan una piña en su hombro. Vestuarios típicos. Como todos los estados, cuenta con sus regiones y cada región tiene sus trajes que son típicos. Yo voy a mencionar los que son más vistos o los más populares del estado, que para la mujer sería la prenda del origen prehispánico, que se llama huipil y consiste de una tela doblada por la mitad, con una abertura para la cabeza y los lados por lo general están cosidos, solamente dejan espacio para los brazos. Está hecho hasta de 3 piezas de tela, dependiendo del ancho de la prenda, y la mayoría tejen un telar en la cintura. Este es acompañado por trenzas y adornos en el cabello que vendrían siendo como listones, sus collares coloridos
pulseras también, y por lo general van descalzas o con guaraches de piel. Para el hombre es mucho más sencillo, suelen usar una camisa y calzón de manta, guaraches de piel y su atuendo es complementado con sombreros de ala ancha elaborados con lana o palma. Artesanías. Alebrijes de madera, ollas y tazas de barro negro o verde, filagranas de oro y plata, máscaras de madera y cestería de carrizo, entre los más destacados. Gastronomía. Entre los platos más destacados de la región tenemos los 7 moles, que son negro, rojo, amarillo, coloradito, verde, chichilo y estofado. Se acompañan con pollo y aceitunas en algunos casos. El más famoso de estos es el mole negro, que lleva 32 ingredientes, incluyendo 6 variedades de chiles. La sopa de guía, que lleva guías tiernas de calabaza cortadas en trocito, elote tierno, flores de calabaza picadas, calabacitas tiernas cortadas en cuarterones y unos cuantos chochoyotes, que son bolitas de masa de maíz. Tlayudas es la tortilla de maíz tradicional, pero más grande, con una textura corriosa. Los locales la comen con queso oaxaqueño, col picada, tasajo y salsa de chiles hecha en molcajete. El tasajo es carne bovina cortada en tiras delgadas que se sala y se cuelga a secar por varios días. Tenemos la salsa de chicatanas, que las chicatanas son hormigas que se asan en grandes comales hasta que se consumen las alas y luego se muelen en el molcajete con chiles, ajo y cebolla. El tejate es una bebida también conocida como bebida de los dioses. Se prepara haciendo una pasta con harina de maíz tostada, cacao fermentado, flor de cacao y semillas de mamey. Se mezcla con agua muy fría y se endulza. Zonas turísticas con mayor impacto. Está la zona arqueológica de Moltalbán, que fue habitada por la cultura zapoteca y después por la mixteca. Fue capital indígena más importante de la región de los valles de Oaxaca. Hierve el agua es un lugar de famosas cascadas petrificadas que se formaron hace miles de años por el escurrimiento de agua con alto contenido en minerales. La zona arqueológica de Mitla, que su nombre significa lugar de los muertos, fue habitada por mixtecos y zapotecos, pero en diferentes épocas. Huautla de Jiménez, que es una herencia espiritual de María Sabina, que fue una sacerdotisa de los hongos y curanderas. Aún hay familias que preservan su legado y además de ir con estas personas que son de familias curanderas, también puedes explorar su sistema de cavernas, que es el más profundo de América.